Esto nos ayuda a aprender la importancia de reunirnos con la gente, la importancia de la presencialidad, la importancia de otros valores distintos a la riqueza. Es el colmo que en Colombia el 1% de la riqueza del mundo esté en manos del 1% de la población, mientras siguen muriendo ciudadanos colombianos y del mundo entero de hambre. Seguiremos, compañeros, y es el compromiso de esta Junta Directiva Nacional en defensa de los derechos de los servidores de la Procuraduría General de la Nación, hasta la muerte misma. Muchas gracias, compañeros, y Tania tiene la palabra, y nuevamente felicitaciones al doctor William Millán Monsalve y a la doctora Florinel Montalegre por todos los esfuerzos que hicieron para que esta organización sindical se consolidara y se fortaleciera. Tania tiene la palabra. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Carlos Tulio por la invitación. Créanme que me alegra mucho y obviamente es un honor para mí compartir con ustedes unas opiniones y unos criterios que hemos desarrollado nosotros desde el mundo sindical, en particular desde la CUT, pero también desde el Comando Nacional Unitario y también desde el Comité Nacional de Paro, que son las expresiones sociales que hemos venido desarrollando esta actividad. Entonces, yo voy a hacer algunos comentarios aquí generales de cómo entendemos nosotros la crisis hoy y aspiro que fundamentalmente haya una conversación muy fluida. Bueno, saludo también a William, lo conozco obviamente de hace un buen rato y sabemos exactamente de la importancia que tuvo William cuando fue presidente de este sindicato. Antes de la pandemia, Colombia había hecho una cosa muy importante y muy interesante en términos de la respuesta que la ciudadanía colombiana le había dado, o le estaba dando mejor, al agravamiento de sus condiciones materiales, al hecho de haberse desarrollado aún más la desigualdad y de que el gobierno, un mal gobierno, porque esa es la evaluación que en esa época se hizo, que anunció un paquetazo grandísimo y que anunció hacer trizas los acuerdos de paz y que adicionalmente pues no le ha dado garantías ni protección a los derechos sociales. Todas esas cosas tuvieron un balance muy significativo de la población colombiana el pasado 21 de noviembre. Yo creo que todos nosotros vivimos esa extraordinaria experiencia de la cual no habíamos visto en muchos años una movilización tan fuerte, tan numerosa, tan creativa, tan extensa como la que verdaderamente hicimos en ese momento. Ya que antes de la pandemia, este gobierno ya tenía dificultades serias para su gobernanza. Se mantenía obviamente sobre los efectos de que desafortunadamente, bueno, hoy ya se saben cosas muy críticas respecto a cómo obtuvo todos esos votos. Hay serias observaciones en términos de fraudes electorales o vinculación exactamente de dineros del narcotráfico y el paramilitarismo para terminar siendo elegido. Cosas todas supremamente muy graves. Cuando antes de la pandemia, antes de que llegara pues la cuarentena y de que llegara y se estableciera en Colombia la pandemia, ya el Comité Nacional de Paro también había discutido la necesidad de reiniciar una serie de acciones de movilización social, porque el gobierno seguía obviamente con su misma política, el paquetazo, no respetar la vida y hacer trizas los acuerdos de paz. Y nos llegó la pandemia, desafortunadamente teníamos anunciado un paro nacional para el 25 de marzo, yo creo que todos ustedes se acuerdan. Pero nos llegó la pandemia y bueno, la cuarentena es que el único mecanismo eficaz que hoy la humanidad tiene para más o menos
los contagios no se desarrollen aceleradamente y no se colapsen los sistemas de salud, porque van a colapsar todos en toda parte, porque el neoliberalismo destruyó toda la infraestructura hospitalaria, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y por eso está sucediendo lo que hoy está sucediendo. Y entre menos riguroso se ha sido en el asunto de la cuarentena, ya hemos visto cómo el cobro pues se da desafortunadamente en fallecimientos. Y desafortunadamente esos fallecimientos siempre cobijan a los más vulnerables, a los trabajadores, a los pobres del mundo, que siempre son los que llevamos del bulto en todas estas cosas. Entonces, el confinamiento realmente le sirvió al gobierno para desmovilizarnos socialmente. Yo no voy a decir aquí que se lo propuso, por supuesto que no se lo propuso, pero le ha servido para eso. Pero evidentemente nosotros hemos tenido que estar exigiendo la cuarentena para que verdaderamente se pudiese que la propagación del virus no se haga de manera acelerada y exponencial como está sucediendo ya. Entonces, el confinamiento le sirvió al gobierno para desmovilizarnos, pero ya la cuarentena prácticamente Duque la levantó el próximo 1 de junio. Prácticamente yo creo que lo que ha venido sucediendo, hoy la alcaldesa aquí de Bogotá señaló exactamente eso, que lo que hace que Duque levantó la cuarentena, es decir, desde el lunes antepasado, el número de contagiados y el número de muertos se ha duplicado. Y eso desafortunadamente es lo que no va a suceder. Y entonces aquí me meto en los temas ya directamente laborales, para que se sepa exactamente cómo es el tema de la pandemia, ¿sí? La crisis que hoy vivimos es la combinación de una crisis económica que se venía. Yo creo que aquí todos registramos, por lo menos en Colombia, que aquí el PIB creció 3,3%, pero el desempleo también creció. Y el único sector económico que realmente creció fue el sector financiero, el de los banqueros. El sector industrial, manufacturero, de comercio y servicios, que genera empleo, ese no ha crecido en los últimos años, se ha mantenido estático y el único que recibe grandes ganancias y prácticamente extrae toda la actividad económica del país en sus diferentes sectores de la economía real es el sector financiero, pero los demás llevan del bulto. Entonces, aquí debo decir entonces que esa combinación de una crisis económica que se venía, porque en la medida en que solamente gana el sector financiero, los demás sectores se contraen y no hay forma entonces de generar una actividad verdaderamente económica, productiva y que realmente le sirva a las amplias mayorías. Y segundo, pues los trabajadores cada vez perdemos ingresos por la vía o de las reformas laborales o de las reformas tributarias. En las reformas tributarias, en la última reforma tributaria, la que aprobaron en el 2018 y la que les tocó volver a repetir en el 2019, las clases medias evidentemente han sufrido una extracción de sus salarios por la vía exactamente del aumento de los impuestos a las rentas de trabajo, para poder quitarle responsabilidades a las rentas del capital y a las rentas del patrimonio, que cada vez son más exoneradas. Entonces los trabajadores veníamos diciendo que no estábamos de acuerdo con la reforma laboral ni con la reforma pensional. Y así entramos a la pandemia. Y en medio de la pandemia, entonces el gobierno, utilizando las facultades extraordinarias de la emergencia económica, ha venido legislando autoritariamente, unilateralmente, sin tener en cuenta las opiniones, sino única y exclusivamente de sus socios, que son los grandes empresarios y los banqueros. Aquí ha habido modificaciones en los temas laborales, muy a pesar, y lo digo de entrada para que esto quede absolutamente claro, que el artículo 215 de la Constitución, que es el que le da las facultades, expresamente dice que no se pueden dictar medidas que desmejoren las condiciones, los derechos sociales de los trabajadores. Sin embargo, el gobierno ya lo ha hecho. Fue lo que hizo con las cesantías. Eso es una modificación legal, ¿sí?
no hace parte de la pandemia. Yo no sé dónde se inventaron de que eso era parte de la emergencia sanitaria, porque una cosa es decretar una emergencia sanitaria y otra cosa es decretar otro tipo de medidas que verdaderamente lo puedan impactar. Modificó exactamente el tema de las vacaciones, modificó el tema pensional cuando trasladó una cantidad de pensionados de los fondos privados a Colpensiones. Bueno, más otra cantidad de medidas. Ahí están los agricultores quejándose exactamente de la decisión que tomó el gobierno de liberar definitivamente de cero aranceles de la importación de todos los alimentos, que es una medida exactamente que va contra los productores agropecuarios, contra nuestro campesinado, que trata exactamente de vender sus frutos, pero cuando llega ya han importado alimentos y entonces no tiene quien se los compre. Es decir, medidas muy discutibles desde el punto de vista si ellos tienen la facultad o no para eso, y repito, sin discutirlas con los realmente afectados. Repito, solamente las discute con los banqueros y con los grandes empresarios, especialmente los del Consejo Gremial Nacional. Y bueno, y en la segunda emergencia se vienen cosas muy difíciles. En la segunda emergencia, el gobierno habla de privatizaciones, habla de reforma laboral, por lo menos el decreto con el cual se arroga pues las facultades de la emergencia económica, social y ecológica del artículo 215, reforma tributaria, modificación del régimen de regalías, modificación del régimen ambiental en el país, flexibilización aún mayor de la contratación directa. A ver cómo siguen robando, me imagino, porque ¿para qué más lo hacen? O sea que este es un paquetazo muy grande que se nos va a venir esto empezó el 6 de mayo, es hasta el 6 de junio, o sea, le van quedando 15 días para terminar de legislar sobre estos temas. Pero bueno, ya empezó a legislar sobre estos temas. Y el Consejo Gremial inmediatamente supo de que esas facultades estaban dentro del decreto, puso su pliego de peticiones, es el pliego de peticiones del Consejo Gremial, lo que nosotros en el mundo sindical llamamos el contrapliego. Bueno, ya se lo presentaron al gobierno, ¿sí? El gobierno no ha discutido una sola medida de términos laborales con nosotros, absolutamente ninguna. El ministro de Trabajo no ha sancionado a ninguna empresa por los despidos masivos que han hecho, por las irregularidades en las licencias no remuneradas, por las irregularidades en la suspensión de los contratos o por las irregularidades en las vacaciones colectivas, que eso pues es un absurdo en confinamiento. ¿Qué vacaciones pueden haber? De tal manera que el Ministerio del Trabajo, que es la autoridad laboral que debería, entre comillas, velar por el cumplimiento pleno de esas leyes, no de los derechos laborales, de esas leyes donde hay contenidos unos derechos laborales, se ha hecho el de la vista gorda y obviamente ha contemporizado todo el tiempo con los empresarios en estas medidas unilaterales. Las últimas medidas que ha presentado el Consejo Gremial Nacional, que las presentó el lunes antepasado ante el Ministerio del Trabajo y que ya las había mirado con el presidente Duque, pues digamos que es prácticamente también la reforma laboral que propuso Vargas Lleras, un poco acotada, pero al fin y al cabo en la misma dirección, de ver exactamente cómo quitan algunos derechos laborales, en lo que llaman ellos la necesidad de flexibilizar el trabajo, de ver exactamente cómo, según la teoría neoliberal de estos últimos 30 años, la única forma de generar empleo en Colombia es pagándole cada vez menos a los trabajadores y por tal motivo recortando sus salarios y sus derechos laborales. Y esa reforma, muy rápidamente la digo, es que se pague, que los contratos ahora sean por horas, ¿sí? Que solamente se reconozca los derechos en proporcionalidad a las horas, y esto empata inmediatamente con lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 193, donde se establece que pueden haber ingresos por debajo del salario mínimo, una vieja pelea que tuvimos durante mucho tiempo para que nunca hubiera un contrato por debajo del salario mínimo. Ya prácticamente en el Plan Nacional de Desarrollo quedó autorizado
y les falta es como la estocada final para que estos contratos por hora se dan. Al final, el problema de los contratos por horas es que los trabajadores pierden totalmente su estabilidad laboral, totalmente, ya no hay forma de pelearla en ningún punto, pierden toda la posibilidad del derecho a asociación y adicionalmente pierden las prestaciones sociales, quedan solamente con lo que dice el artículo 123, no una seguridad social, sino un piso de protección social que es mucho menor que la seguridad social que todos nosotros conocemos. Asimismo, el gobierno propone que algunos derechos se suspendan, pues que se suspendan las cesantías, que se suspenda el pago de la prima, que se suspenda el pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos, y que se autoricen turnos flexibles, flexibilizar los turnos de trabajo con el propósito de que no haya ninguna distinción entre el trabajo en el día o en la noche o el trabajo en un día ordinario o en dominical y festivo. Es decir, que esos recargos nocturnos y dominicales y festivos que están pagados con una sobreremuneración ya no se den. Adicionalmente, está el tema de lo que llama el Consejo Gremial Nacional, que le restablezcan al Ministerio del Trabajo la facultad para determinar la fuerza mayor a objeto de que con ese criterio se puedan suspender contratos, dictaminar licencias remuneradas, es decir, que se le quite a los jueces de la República, que fue una vieja batalla que se libró en el movimiento sindical, para que ni las huelgas ni esas declaratorias fueran hechas unilateralmente por el Ministerio del Trabajo, sino que fueran jueces laborales. Pues bueno, nos quieren volver a una actividad de hace aproximadamente 15 años atrás, donde esto ha sido modificado gracias a una batalla política que se estableció en la OIT y que gracias a algunas recomendaciones de la OIT al gobierno obviamente le tocó modificar esas facultades. Bueno, esa es la reforma laboral, entre otras, que está proponiendo el Consejo Gremial Nacional y que evidentemente nos perjudicaría. Hoy el gobierno está discutiendo cómo hace para aplazar la prima, que se volvió la médula de este debate. Es decir, de todas esas medidas, la que es la médula de la discusión hoy es la prima. Si tiene o no facultades el gobierno para hacerlo. Nosotros seguimos insistiendo que no las tiene, que si lo haces de manera ilegal, como vamos a reclamar frente a la Corte Constitucional, Edwin ha venido estableciendo acciones directamente frente a la Corte Constitucional para que una serie de decretos que el gobierno ha hecho, estos que mencioné, las cesantías, las pensiones, las vacaciones, etcétera, no sean convalidadas por la Corte Constitucional. Pero bueno, amanecerá y veremos. Pero no tiene esa facultad, que es el aspecto central que quiero hacer ver aquí. Sería una arbitrariedad como todas las que ha cometido en esta pandemia. Y termino con esto. ¿Cuáles los reclamos que hemos hecho los trabajadores? Unidos, repito, en el Comando Nacional Unitario, unificados en el Comité Nacional de Paro e inclusive con sectores del Congreso de la República. En primera instancia hemos reclamado siempre de que el Estado, hoy el gobierno nacional, debería quitar toda la intermediación que hay con las EPS para el manejo de los recursos de la salud. Las EPS hoy están reclamando los mismos valores por la unidad de capitación que reclamaban antes de la pandemia, cuando hoy ni siquiera la consulta externa la atienden y se están quedando con esos recursos. El Estado debería inmediatamente intervenir a todas las EPS y entrar a manejar directamente el Estado, todo el sistema público, todo el sistema de salud, público y privado, por supuesto. El público ya lo tiene, pero el privado también. Y debería ser el traslado de los recursos directamente a las IPS y a los hospitales. Entonces, ahí tenemos la primera situación, porque para conseguir camas, UCIs, ventiladores, etcétera, etcétera, se requiere de una actividad de emergencia. Estamos en emergencia sanitaria. Pues bueno, el Estado debería proveer eso, pero no. Inclusive la plata que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo se la acaban de entregar a las EPS, que eran
casi 6 billones de pesos, que son las deudas que tenían prácticamente consolidadas en el sistema de salud. Bueno, y ahí en el sistema de salud que se den todas las herramientas y mecanismos suficientes y necesarios para el tema de la bioseguridad y la bioprotección de los trabajadores. Y un aspecto central, que sean contratados directamente todos los trabajadores de la salud, desde el médico más encopetado hasta el trabajador de servicios generales, y no esa modalidad esclavizante de las órdenes de prestación de servicio o las cooperativas de trabajo asociado o inclusive los contratos sindicales, que nada de eso estuviera en esa posibilidad. Lo segundo es el reclamo de la renta básica universal. Aquí confinaron a todos los trabajadores de la informalidad, que son los cuentapropistas y los que trabajan en la calle, y no les han dado un peso. Lo máximo que ha hecho el gobierno fue que le giró a 1.300.000 familias 160.000 miserables pesos. De resto no ha hecho nada por esa población. Y no ha hecho nada tampoco ni por los desempleados ni todos los que han perdido el empleo en este periodo. Que como ya lo reconoció el mismo DANE, en marzo se perdieron 1.500.000 empleos. Los 3 millones que traíamos en febrero se suma a 1.500.000 en marzo. O sea que la tasa de desempleados en Colombia está alrededor del 17, 19%. Y con lo que pase en abril y mayo, yo no sé a dónde vamos a llegar. Yo pienso que mínimo al 25% de desempleados. Bueno, para esos trabajadores no hay un solo peso, porque ahora se aprobó el subsidio a la nómina, que es tardío, porque ya cuando llegó, que es ahora en mayo que lo van a pagar, la gente despidió a todos sus trabajadores en abril. Y entonces las microempresas realmente, que son los que más necesitaban ese subsidio, no lo van a poder reclamar porque ya no tienen trabajadores. Y decimos que es insuficiente el recurso, 350.000 pesos para cumplir una nómina de los trabajadores, muy poca plata, especialmente para las pequeñas, medianas y microempresas, que son las que realmente lo requieren y que son los que tienen el 80% del empleo en el país. Y decimos que es absolutamente injusto que le estén dando a la gran empresa, a las grandes corporaciones, ese subsidio. Por ejemplo, ¿ustedes cómo entienden que a los trabajadores de los bancos les vayan a reconocer exactamente esos 350.000 pesos? ¿Eso tiene alguna justeza cuando se los tendrían que dar o al peluquero o a los tipos de los restaurantes, pero que no se los van a dar porque ya no tienen trabajadores? En esto el gobierno definitivamente siempre ha tenido el criterio de respaldar a los grandes empresarios y darles plata, pero a ellos. Y los que van a poder cumplir los requisitos van a ser estos grandes empresarios. Yo les propongo el éxito, todos los trabajadores del éxito, sí, y el éxito entonces va a recibir ese subsidio. Además porque ya han pagado los salarios, pero además porque ellos no han tenido ninguna afectación en todo este periodo. Eso es absolutamente injusto lo que ese subsidio al desempleo hay. Entonces, esa es la segunda petición, la renta básica universal. Hoy, 53 senadores de la República radicaron oficialmente el proyecto de ley por el cual se establece la renta básica universal para 30 millones de colombianos, que son prácticamente todos estos que estamos hablando, desempleados, informales y cuentapropistas, que se han quedado sin ingresos, y los sectores más vulnerables. El tercer punto de estas peticiones, que es muy importante, tiene que ver con una reivindicación de los empresarios, y es que que se pague la nómina completa, que la pague el Estado directamente a la pequeña, mediana empresa. Nosotros seguimos insistiendo que es para ellos, no para las grandes empresas. El otro punto tiene que ver con la matrícula cero de los estudiantes. El otro punto tiene que ver con la compra de las cosechas de los campesinos, especialmente de los pequeños y medianos y microempresarios campesinos, para que verdaderamente el Estado privilegie esas compras y no lo que hizo exactamente con la liberación de los aranceles. El otro punto tiene que ver con los trabajadores de la cultura, que han sido los más impactados por este tema, porque se quedaron sin nada que hacer. Y entonces el Estado sacó otro decreto autoritario unilateral en el cual le da
la cuota de pantalla es a las producciones extranjeras y se la quita directamente a ellos, entendiendo de que ellos no tienen cómo producirla en estos días, lo cual es cierto, pero no les ha dado ningún lugar. Y el otro tema, pues son los temas gruesos de la paz, ¿sí? El gobierno sigue persiguiendo a hacer prisa los acuerdos de paz. Ustedes vieron al ministro de Defensa en el Congreso insistiendo en que van a ver cómo desmontan los acuerdos de paz. El presidente Duque inmediatamente salió a decir que eso no era cierto, pero hoy el expresidente Uribe, o el presidente Uribe mejor, que lo es, Duque Uribe, salió ya a decir exactamente que hay que desmontar esos acuerdos de paz porque son inconvenientes, para tratar exactamente de legitimar entonces la impunidad que sobre él cae. El otro tema es la protección de los líderes sociales. Por supuesto que este gobierno no hace nada por ellos. Sigue habiendo esa mortandad, especialmente en el Cauca, sin que absolutamente se haga una consideración importante sobre ellos. Ahí está el tema de los presos, ¿sí? Los dejaron morir de coronavirus, cuando ellos hicieron exactamente el reclamo cuando empezó la cuarentena, que significó 23 muertos aquí en La Modelo, que eso fue una masacre lo que pasó, lo que sucedió allí. Y hasta ahora no han podido salir de la cárcel, porque se demoraron expidiendo un decreto para sacar una cantidad de personas, los que tenían más de 60 años, y eso se volvió una tramitología infinita y la gente se está muriendo allá. Y el otro tema es el de la democracia, ¿sí? Evidentemente, la emergencia ha servido es para suplantar las acciones de los poderes de los poderes del Estado, especialmente el del sector del legislativo. Nada se discute con el legislativo y el ejecutivo procede y obviamente que no se tiene ninguna consideración por las normas y procedimientos que hay. Este es el panorama general y concluyo con una sola cosa. Colombia a partir de hoy va a tener que ser diferente y nosotros tenemos que pensar de manera distinta, ¿sí? No puede seguir funcionando este país con las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional ni con las recetas neoliberales del Banco Mundial, única y exclusivamente al servicio de los banqueros y las grandes corporaciones nacionales y extranjeras. Lo que hoy es que para salir de esta crisis que está hoy desarrollada, nos toca exactamente cambiar de modelo. Y para eso necesitamos hacer la más amplia unidad y convergencia de los sectores sociales y políticos en Colombia, que estamos siendo golpeados por esta circunstancia, y empezar ya a mover una nueva movilización social muy fuerte cuando se restablezcan todas las circunstancias de la pandemia y la cuarentena, para hacerle saber a Duque que ese es un mal gobierno y que no puede seguir legislando única y exclusivamente para el sector de los banqueros. Y en el defecto en que, porque hoy decimos todo el mundo que el neoliberalismo ha fracasado, pero si nosotros no bajamos a estos gobernantes, van a seguir aplicando el modelo neoliberal. Eso sí, para aplicar otro modelo se necesitan otros protagonistas y otros actores. Y esos actores tenemos que ser, en primera instancia, los trabajadores que entendemos de estas cosas y que sabemos exactamente que sí hay cómo atender a la mayoría de la población, porque hay recursos. Ahí está el Banco de la República con sus créditos o con su emisión monetaria, están las reservas internacionales, está decretar la morosidad de la deuda externa, o está ahí igualmente declarar de que todas las exenciones tributarias y la reducción de impuestos de las grandes corporaciones sean eliminadas como un mecanismo de tener los recursos suficientes para atender todas estas cosas. Bueno, compañeras y compañeros, eso era lo que quería compartir con ustedes y felicitarlos por sus 24 años. Es muy importante que el sindicalismo se fortalezca de aquí en adelante. Edwin hablará de eso ahora, ¿sí? Para que evidentemente seamos muchos más. Las salidas a esta crisis tienen que ser todas salidas colectivas, no individuales. Y por eso la organización sindical, las organizaciones sociales a las cuales podamos participar, las juntas de acción comunal o las juntas administradoras de los edificios donde hay problemas colectivos, debemos participar y pensar también en la actividad política. Más temprano que tarde estaremos exactamente desarrollando una batalla política
de quiénes son los que van a seguir gobernando en el país, o estos viejos modelos ya fracasados del neoliberalismo, o formas y acciones mucho más creativas y propositivas para la inmensa mayoría de la población, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Necesitamos un presidente que verdaderamente sí nos atienda y unos congresistas que mayoritariamente puedan tomar decisiones a favor de la inmensa mayoría de la población. Feliz cumpleaños, apreciados compañeros de Sintraproban. Larga vida además para el sindicato. Fabio, Tatiana, Fabio. Buenas tardes. Quiero modular para saber si tengo buena señal, porque estoy hoy con una señal terriblemente mala. Incluso estoy conectado con el celular y con el computador por sí. Primero, pues reiterar mi agradecimiento por esta invitación a la compañera Tatiana, quien además es paisana. Yo hasta hace poco pues supe eso, y bueno, estamos aquí hoy materializando una conversación que tuvimos hace poco. También felicitarlos por el aniversario. Creo que hacer sindicalismo hoy en el país, bueno, en el mundo, es muy complejo, y pues cumplir 24 años, pues eso no es de todos los días. Hay organizaciones sindicales que nacen y mueren muy rápido, como hay millones de empresas que todos los días también nacen y mueren. Nosotros también pues vamos a cumplir 97 años, o cumplimos 97 años, y estamos a corto de cumplir un siglo. Eso es toda una proeza en un país en el que hacer sindicalismo es bastante complejo. Bueno, un poco pues para complementar más bien el mensaje que nos acaba de compartir Fabio, porque la idea no es repetir, sino complementar, para hablar un poco del trabajo, del mundo del trabajo y del papel del sindicalismo. Los trabajadores hoy son los que están moviendo el mundo, estamos moviendo el mundo, porque a pesar de que estamos, como lo diría Álvaro García Linera, estamos en una gran huelga mundial, porque eso es lo que estamos, es decir, los trabajadores están cesados en sus labores por un virus, por un fenómeno invisible. Entonces hay una gran huelga mundial que ha paralizado el mundo. Entonces ha puesto en aprietos al capitalismo, ha paralizado a todas las empresas. Ahora vemos las empresas que nos decían que eran muy fuertes, hoy están diciendo que están entrando en la quiebra. Entonces el capitalismo no era tan fuerte como decía o como nos dijeron. Y este sinnúmero de trabajadores que hoy están enfrentando la pandemia, principalmente los trabajadores de la salud, ya lo mencionó Fabio, son trabajadores que hoy están en unas condiciones laborales precarias. Entonces, ahí hay una paradoja. Primero, los trabajadores movemos el mundo. Los trabajadores pagamos las crisis de la consecuencia de la crisis, es decir, estamos viendo despidos, terminación de contrato, suspensiones, licencias no remuneradas, toda esta suerte de medidas antilaborales. Según las cifras de la OIT, que ha emitido 3 boletines, el primero fue más optimista, el segundo ya menos optimista y el tercero ya supremamente realista, dice que cerca del 83% de los trabajadores del mundo perderán el empleo. Entonces estamos viendo que esta es una catástrofe económica sin precedentes, dicen los expertos, que cercana a la creada posteriormente, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, estamos viendo bastante difícil esta condición económica, no solamente para el país, sino para el mundo. Pero también otra paradoja, somos los trabajadores los que una vez pasada esta crisis vamos a restablecer la economía de las empresas, de los países y del mundo. Entonces, obviamente, esperamos que una vez pase la crisis, las condiciones para los trabajadores, una vez pasada la crisis, esperamos que sean mejores que las que vivimos en esta crisis, pero también previa a la crisis, porque no podemos olvidar que antes de la pandemia también había una condición muy compleja para los trabajadores, una tasa de desempleo de 2 dígitos, una informalidad laboral absolutamente abismal, y también pues una suerte de violación de derechos laborales, al punto de que recuerden que en noviembre del año pasado estábamos movilizándonos por una reforma, o en contra de una reforma laboral, en contra de una reforma pensional, que ahora la quieren adelantar o hacer de forma expresa. Entonces, esta triple paradoja, por decirlo así, pone de presente la importancia del trabajo en esta crisis, y no solamente en el país, sino en el mundo. Y por eso, cuando me dijeron hablemos un poco del futuro del trabajo, yo creo que hay que hablar del presente, porque muchas cosas
que a veces creemos que hacen parte del futuro, no son del futuro, son del presente. Hoy estamos viviendo en una distopía. Nadie pensaba que nosotros íbamos a estar confinados. Yo creo que ninguna persona de esta generación iba a pensar que nosotros no podíamos salir, o que no podíamos salir con nuestros niños, o que salir a pasear la mascota máximo una hora, o que, mejor dicho, estamos en una condición ni siquiera podemos salir con nuestras parejas a hacer ejercicio. Es decir, eso era impensable, eso solamente se podía ver en un capítulo de Black Mirror, pero hoy lo estamos viendo. Entonces, yo creo que hay que hablar del presente y sobre las tareas inmediatas del movimiento sindical, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales y obviamente de los dirigentes sindicales individualmente considerados. Creo que es importante poner de presente la necesidad de revitalizar el sindicalismo sociopolítico. El concepto de sindicalismo sociopolítico pues no es un concepto, decirlo así, colombiano, ni mío tampoco, es un concepto que acuñó la Central Sindical para las Américas para definir aquel tipo de sindicalismo que va más allá de lo gremial. Ya lo planteaba Fabio, va más allá de la petición por el salario, por el escalafón, por los derechos laborales personales o de determinado gremio, sino que piensa en la transformación social y política como una necesidad para hacer un mundo más justo, un mundo más humano, un mundo menos desigual, un mundo con mayores oportunidades, porque es un sindicalismo menos egoísta, es decir, dejamos solamente de pensar en mis problemas como trabajador petrolero, por poner el ejemplo, solamente mi condición como trabajador de Ecopetrol, y empiezo a pensar en los problemas de los trabajadores en general, de los desempleados, de los informales, de los precarizados, de los tercerizados, y planteo para ellos un mundo mejor, una sociedad mejor. Entonces, yo creo que ese es el principal reto que tenemos como sindicatos, como sindicalistas, revitalizar el concepto de sindicalismo sociopolítico, es decir, salir de nuestras agendas que a veces son muy egoístas, solamente pensamos en lo mío, pensamos en mi ascenso, en mi carrera, en mi salario, en mi dotación, pensamos que el problema más grande del universo es el que vive en mi gremio, pero nos olvidamos que hay un sinnúmero de trabajadores desempleados, un sinnúmero de trabajadores precarizados, un sinnúmero de trabajadores informales, hoy un sinnúmero de trabajadores freelance. A nosotros nos da lo mismo si el que nos trae el domicilio a la casa tiene condiciones laborales o no, si ese Rappi o ese de domicilio.com es un trabajador que tiene acceso a la seguridad social. Nosotros nos olvidamos de eso, y yo creo que cuando empieza a sentir uno empatía por esos trabajadores explotados por un sistema totalmente inhumano e injusto, entonces ya estamos revitalizando ese sindicalismo sociopolítico. Entonces hay que llamar la atención sobre eso, ponernos un poco más en los zapatos de ese sinnúmero. Y el martes de ayer, en la columna que escribí, que hace referencia a una película y un libro, más o menos pone de presente eso, es decir, el fenómeno del desempleo. Eso es un libro que ya completó 10 años, pero el fenómeno del desempleo se vive todos los días, es cotidiano, y más en esta pandemia cada día más. Entonces es un fenómeno bastante complejo. El fenómeno del desempleo genera problemas personales, genera violencia, genera líos familiares, líos sociales. Sobre eso hablo un poco en esta columna, también para decir a nosotros nos debe preocupar como sindicalistas cómo luchar contra esas tasas de desempleo y de informalidad. Partiendo, porque no puedo hacer un análisis político desde mi privilegio. Yo soy un trabajador de Ecopetrol, tengo unas excelentes condiciones laborales gracias a la lucha sindical. Llevo 3 meses aquí confinado en la casa, pero puntualmente me llega la quincena. Trabajo ahora pues más horas incluso de lo que se trabaja en la normalidad, pero hay un sinnúmero de trabajadores que han perdido el empleo. Hay que pensar en ellos, en cómo vamos a restituir, cómo vamos a generar políticas públicas para luchar contra la informalidad, contra la tercerización laboral, contra el desempleo. Entonces, esa es una principal tarea del presente y del futuro inmediato, revitalizar el sindicalismo sociopolítico. Creo que Fabio también mencionó algo muy importante. Yo creo que hoy, incluso la agenda política de nuestros reclamos, recuerde que empezamos de 13 puntos, pasamos a 103 puntos, pero hoy básicamente el sindicalismo está concentrado, porque la correlación de fuerzas también nos da para eso, en 2 puntos. Fabio los mencionó, y yo Fabio mencionó más, pero voy a resumirlo en esos 2 puntos. Uno, en la necesidad de luchar por un sistema democrático, es decir, por nuestra democracia. Es que el gobierno ha utilizado la pandemia para concentrar los poderes en el Ejecutivo. Tiene semiparalizado el Congreso, tiene semiparalizada la justicia y está tomando una serie de medidas atentando contra los derechos sociales de la ciudadanía. Entonces,
Bueno, ahí no hay un equilibrio de poderes. Entonces, incluso observadores internacionales lo han venido advirtiendo, que se ha utilizado la emergencia, que ya está prorrogada hasta septiembre, para concentrar el poder en el Ejecutivo y para limitar el control, el necesario ejercicio del contrapoder. Porque mire, yo creo que ustedes han visto en estos días la burla que ha generado el papel del fiscal general de la Nación. Es decir, tras de que todo el mundo sabe que fue amigo del presidente o que es amigo del presidente, pues su nefasto papel a la hora de investigar los delitos asociados pues a todo lo que tiene que ver con el gobierno. Entonces, yo creo que es el primer punto en el que nos estamos moviendo, es decir, defender la democracia en el marco de la pandemia. Y el segundo, obviamente hay una amplia agenda social que está atravesada por defender o irnos en contra o oponernos a una reforma laboral, a una reforma pensional express como la que ya hicieron, a oponernos a todas esas medidas que atentan contra los derechos sociales y laborales, pero creo que es necesario recalcar, resaltar con rojo lo que sucedió hoy. Hoy 53 senadores han presentado un proyecto de ley para exigir o para tramitar la necesaria renta básica. Hoy el mundo, es decir, son las ideas de la izquierda las que hoy están poniéndose presente en todos los gobiernos del mundo, incluso el gobierno de derecha. La necesidad de incluir amortiguadores sociales como el subsidio del desempleo y amortiguadores sociales como la renta básica, que debería ser universal e incondicional, porque esa es una medida que alentaría obviamente la reactivación económica. Si usted pone a los ciudadanos con capacidad de consumo, pues consumen y obviamente se genera una dinámica de la economía. No es empobreciendo a los trabajadores como obviamente se va a recuperar la economía, como lo piensan algunos tecnócratas neoliberales. Entonces, en esos dos, tres temas que he mencionado grosso modo, creo que se resume la agenda de lo que debe impulsar, mover el sindicalismo, independientemente de la condición que tenga. No puede estar bien, pero obviamente hay unas agendas que deben movernos producto de esa empatía a la que ya he hecho mención. Otro tema importante, porque lo mencionaban aquí antes en off, antes de iniciar la reunión, muchos trabajadores se van a quedar luego de la pandemia, van a quedar en casa. Y el teletrabajo es lo único que está regulado. Entonces aquí se inventaron el trabajo remoto, se inventaron el trabajo en casa, aspectos que no están regulados. El movimiento sindical tiene que pensar en poner en la agenda, ahí también estamos trabajando en eso, una regulación para que se discutan temas, por ejemplo, como los límites de la jornada de trabajo, por ejemplo, como el derecho a desconectarse sin penalización para los trabajadores, porque aquí lo decía un compañero antes de iniciar esta conversación, que ya se está volviendo el trabajo en casa, pues estamos trasladando la explotación laboral a nuestros hogares. Y esto se agrava pues más en el caso de las mujeres, debería ser para todos, pero es indudable de que se agrava más con el trabajo de cuidado que adelantan las mujeres. Entonces, creo que el sindicalismo tiene que poner ese tema sobre la agenda. No estaba en la agenda a inicios de este año, pero sin duda más de 500.000 trabajadores están en sus casas y ellos merecen una regulación que dignifique su trabajo y en la que ustedes pues obviamente están ahí. Entonces, eso es un contenido, un nuevo contenido de la negociación colectiva, tanto para el sector público como para el sector privado, lo que eso nos implica pues obviamente a poner el tema en la agenda. Otro tema es que estamos trabajando y que debe ser necesario poner de presente en estos tiempos es el tema de la negociación colectiva de segundo nivel. En el sector público, eso viene funcionando medianamente bien con todas las críticas o las imperfecciones, porque todo es imperfectible en la vida, vienen funcionando medianamente bien. Hay una negociación colectiva multinivel, pero en el sector privado no existe. Y hoy se estuviera haciendo una mejor oposición, por decirlo así, a las medidas antilaborales o se estuviera abordando mejor los temas laborales si hubiese negociación colectiva multinivel. Pero para que haya negociación colectiva multinivel necesitamos sindicatos de rango, sindicatos grandes, poderosos, con capacidad de movilización, con capacidad de negociación colectiva y eso implica la voluntad política. Aló, aló, aló. Ahí, ahí. Aló, 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 ahí. Ahí, ahí.
Ahí. Entonces decía que necesitamos sindicatos grandes, sindicatos de rama, necesitamos, obviamente eso requiere voluntad política para poder construir lo que ha denominado el sindicalismo internacional. Reforma, la reforma tenemos que hacerla los trabajadores, la reforma no la pueden imponer, nosotros tenemos que tener la madurez para construir una autorreforma sindical que nos permita tener mayor capacidad de movilización, mayor capacidad de negociación, porque está demostrado y basta cruzar los índices de los países con índices de desarrollo humano más elevados del mundo con los índices de sindicalización de la Central Sindical Internacional para encontrarse esa coincidencia no muy inexplicable de que entre mayores tasas de sindicalización, entre mayor capacidad del sindicalismo, mejores índices de desarrollo humano hay para los ciudadanos de un país. Entonces, es indiscutible que la agenda nos ha cambiado, que nosotros tenemos que adaptarnos a esa agenda, tenemos que poner todos estos temas de presente, los que mencionó Fabio, los que he complementado yo, porque pues obviamente esto es una complementación, porque parece chistoso, parece irónico que hoy todos esos tecnócratas neoliberales que nos han dicho que la receta es la mano invisible del Estado, hoy nos están proponiendo que no, que la receta no es la mano invisible del Estado, sino la mano muy visible del Estado, la que ayudará a cruzar la crisis. Es decir, hoy desempolvan nuevamente a Keynes, dejan en el olvido a Adam Smith y entonces hoy nos dicen que es el Estado el que tiene las fuertes intervenciones estatales, las que tienen que salvar tanto a las empresas, que son las que generan empleo, como la economía de los países. Entonces, hoy lo que siempre hemos dicho nosotros, hoy cobra vigencia porque es la agenda nuestra, la agenda que siempre ha planteado la izquierda. Yo no sé si vieron la columna de Bruce Master, el presidente de la Andy, ayer, que planteó ahora incluso la renegociación de los tratados de libre comercio. Entonces el presidente del gremio de los empresarios está diciendo ahora lo que nosotros hemos venido diciendo desde siempre, que hay que proteger la empresa nacional, que hay que renegociar los tratados de libre comercio y que obviamente esta crisis se supera con fuerte intervención del Estado. Y bueno, ya para terminar, creo que Fabio terminó también con lo mismo y es la misma invitación. Sin duda, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, pone de presente que no hay nada más público y más político que los derechos de los trabajadores, que los derechos sociales, que el respeto por el Estado Social de Derecho, el respeto por los fines esenciales de nuestro Estado Social de Derecho. Y eso nos lleva sin duda a meternos en los debates políticos que corresponden, pensando de cara al año 2022, ya lo mencionó Fabio. ¿Nos quedaremos toda la vida haciendo los reclamos innumerables que siempre hemos hecho? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que pasar de la protesta a la propuesta y de la propuesta al poder. Y esa es, para finalizar, mi frase, casi que para invitarlos a que rompamos los esquemas de un sindicalismo meramente gremial, metámonos en los esquemas de un sindicalismo más sociopolítico, más humano, más democrático, más de la mano con la gente y pensemos en que las transformaciones que merecemos los trabajadores, no solamente los trabajadores formalizados y que tenemos medianamente estabilidad laboral, sino ese sinnúmero de desempleados, ese sinnúmero de explotados, ese sinnúmero de precarizados, las hacemos siempre y cuando tengamos correlación de fuerza para hacerlas. Creo que España nos está dando un buen ejemplo de cómo se debe hacer. Allá se hizo un gobierno, una coalición progresista, metieron a la izquierda en el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo ha sido capaz recientemente incluso de poner de acuerdo a los empresarios y a los trabajadores para prorrogar lo que allá se llaman los ERTES, que son los expedientes de regulación temporal del empleo, con los cuales se han salvado un sinnúmero de empleos. Aquí no ha habido políticas públicas para proteger el empleo ni los derechos de los trabajadores. Y eso demuestra, pues, ni más ni menos que todos estos temas tienen que ver con la política, indudablemente. De la misma manera, cómo se aborda la lucha contra el virus. Son decisiones políticas y ya han podido ustedes identificar cómo está el comportamiento en Estados Unidos o en Brasil, para no decirlo, para no salir de nuestro continente, cómo lo está abordando Trump en Estados Unidos, cómo lo aborda Bolsonaro en Brasil, que ha sido totalmente catastrófico porque pues siempre poniendo de presente por encima el capital y por debajo la vida de las personas. Entonces, y eso, todos esos temas son eminentemente políticos. Entonces, en esa agenda en la que tenemos que estar, en esa agenda
es la que debemos estar, sin descuidar obviamente los aspectos gremiales, que no he dicho que dejen de ser importantes, son muy importantes, pero que el sindicato tiene que tener la capacidad, tener la estructura para defender los derechos gremiales y también para poner una agenda política. Y creo que la USO lo ha hecho históricamente bien. No solamente defendemos los derechos de los trabajadores, que ya lo dije, son muy buenos en la industria del petróleo, sino que ponemos de presente una necesaria redistribución de la renta petrolera, defendemos la empresa pública, pero acompañamos las luchas de los estudiantes, de los trabajadores de la salud, de la negociación colectiva en el sector público, en fin. Es decir, estamos mucho más allá de nuestros reclamos directamente a la industria petrolera. Entonces, gracias nuevamente por este rato de conversación, por la invitación. Esperamos, pues, yo en lo particular me estoy muy complacido de estar acá y en lo que pueda ayudar y acompañar con mucho gusto, como se lo dije a Tatiana desde el primer momento en que nos contactamos. Espero poder seguir teniendo este contacto. Gracias a usted. Ahí ya puedo. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy especial al compañero Fabio, al compañero Edwin, y verdad que felicito a la Junta Directiva Nacional y felicito a la Seccional Bogotá en cabeza de Tania y de toda su directiva para efectos de celebrar de una manera inusual nuestro 24 aniversario. Aun cuando el sindicato se fundó el 22 de febrero y hoy se celebra el reconocimiento del Estado mediante el decreto 1433 de ese año. Pero bueno, mire, yo comparto en gran parte lo que ha manifestado el compañero Fabio y el compañero Edwin, pero a contrario de lo que dijo el compañero Edwin, yo sí quiero hablarles del futuro, no solamente el presente, porque en la medida que transcurre cada segundo ya deja de ser presente y se convierte en pasado, y nosotros tenemos que soñar con un país absolutamente distinto. Pero lo que está desnudando esta pandemia es que, a contrario de lo que muchos dicen por ahí en las redes sociales, que va a reinar la solidaridad, la paz, la inclusión, etcétera, etcétera, y que va a surgir una nueva política, yo estoy totalmente convencido de que lo que ya se avisora es que vienen épocas de absoluta dificultad. Lo que vamos a enfrentar no va a ser cualquier cosa, porque van detrás de los derechos de la clase trabajadora. O sea, la propuesta que ahora hacen los gremios de la producción en el Consejo Gremial en cabeza del doctor Blumman Master, indican que ellos están detrás de lo de ellos. Y el Estado sirve en la medida de que les auxilie. Lo que dice ahora Edwin de la USO es cierto. Entonces se rescata Keynes y entonces el modelo neoliberal de hace 30 años de para acá ya no sirve, porque en ese decía que el mercado es el que regula todo y es el gran movilizador de la economía. Pero ahora volvemos a la época del Estado benefactor posterior a la Segunda Guerra Mundial, entonces donde se sostiene que efectivamente el Estado es el que debe solucionar los problemas. Entonces aquí creo que debemos empezar a pensar en varias situaciones. La primera, tener claro que la crisis es bastante complicada y que las dificultades del futuro son enormes. Nos van a arrasar, van a tratar de devolvernos a épocas superadas gracias a la lucha del sindicalismo. En esa medida yo voy a atreverme a proponer algo para que lo empecemos a pensar, y es desde la perspectiva de consolidar un nuevo acuerdo social, un pacto social entre todos los actores concernidos en esta democracia. Y no quiero repetir lo que ya dijo Fabio, la crisis del proceso de paz, lo quieren desmontar, la crisis de la salud, la crisis del campesino, la crisis de la producción en las diferentes esferas, etcétera, etcétera. O sea, estamos en una situación totalmente inadmisible. No es posible que hoy Colombia esté importando alimentos que antes, hace 30 años, nosotros producíamos. Entonces hay que empezar a una sustitución de importaciones, pero yo propongo que empecemos a ambientar una nueva Asamblea Nacional Constituyente, porque es que esta corrupción no va a frenar, ni siquiera en épocas de pandemia, por vergüenza, porque no tienen escrúpulos nuestros políticos. Entonces tenemos que pensar en reformas radicales. La justicia no se reforma a sí misma porque no le conviene.
Hay que reformar los órganos de control, la manera como se escoge el Procurador General de la Nación, como se escoge al Contralor, al Defensor del Pueblo, al Fiscal General de la Nación, porque ellos sirven a unos propósitos de Estado, del estado de cosas como las estamos viviendo. Entonces yo pienso que para poder que frenemos la corrupción, tiene que haber una justicia operante, una justicia que funcione, que castigue al responsable y que no haya privilegios, por ejemplo, de cárceles de 5 estrellas. Pero la justicia no se va a reformar a sí misma, ya está más que demostrado. Tampoco se va a reformar a sí mismo el Congreso, ni van a propiciar el Ejecutivo diferentes reformas ni nada. Entonces nosotros, como actores sociales, como sindicalistas, tendremos que empezar a ambientar la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente que permita enfocar y enrutar esas reclamaciones, ese inconformismo que vimos en las calles a finales del año pasado, pero que desafortunadamente para nosotros fueron apagadas por esta pandemia, pero que sin duda están ahí. Ese inconformismo social está presente y nosotros tenemos que darle respuesta a esa inconformidad en aras de que el país viva lo que nosotros merecemos vivir y que podamos construir el pueblo o las instituciones democráticas que todos queremos que tengamos. Una justicia fuerte, pero cercana al ciudadano, ágil, oportuna y eficaz, y no una justicia acomodada, como por ejemplo lo que estamos presenciando en estos días. Por eso yo no confío en esta Corte Constitucional de ahora, en donde deja atrás postulados como el de la seguridad jurídica y revive una instancia superada para favorecer a una persona cercana al gobierno. Eso me parece que no corresponde con una verdadera justicia. Entonces, este país requiere reformas profundas, pero además tenemos que enfrentar las amenazas. Ya se nos está amenazando con no pagar las primas o diferirlas. Y seguramente cuando llegue el momento en diciembre o cuando sea de pagar la prima, esa empresa que pidió no pagar la prima en esa época va a decir que entró en quiebra, y como está en quiebra no va a poder pagarla. Entonces el trabajador va a quedar con sus derechos esquilmados. Entonces yo propongo, compañeros, desde ya, en esta apertura a lo que ojalá sea la desafiliación de nuestro sindicato a la CGT, de que empecemos nosotros a proponer otro tipo de escenarios e idear la manera en que podamos profundizar la democracia. Esta democracia está en crisis y si nosotros no hacemos algo, esta crisis va a desembocar en una confrontación social insospechada, como en pocas veces las hemos conocido en nuestro país. Esa era la intervención que quería compartir con todos ustedes y agradecer el momento y nuevamente reiterar las felicitaciones a todos y a todas por este cumpleaños de nuestro glorioso sindicato Sintraprojama. Muchas gracias. Gracias, William. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, a todos y a todas. Me parece excelente esta forma de estar comunicándonos lo que necesitamos. Esta es la clase magistral que necesitamos a nivel de Colombia, a nivel de seccionales y regionales, para que todos tomemos conciencia de los problemas del país, no los problemas individuales, que es una forma del neoliberalismo de separar a la sociedad, luchar por los individualismos cuando todos tenemos que estar conscientes del grave problema que estamos viviendo. Estoy de acuerdo con los postulados de William y con los del doctor Edwin Palma respecto a la posición de los congresistas de asignarles en esta mala época que estamos viviendo a las personas para que reactiven el comercio. Los bancos, el sector financiero, el sistema gremial, ellos solos, como siempre, van a seguir peleando por sus intereses. Tenemos que crear mucha conciencia, no quedarnos solamente aquí en el sindicato. Lo que está proponiendo este señor Máster es el acta de defunción de los sindicatos, porque el trabajo por horas nos va a decidir, nos va a destruir. Es el encierro de todos los sindicatos, y al contrario, tenemos que unirnos, tenemos que darle la lucha a este Estado, que es un Estado fallido, como siempre les digo yo a mis compañeros, es un Estado fallido el que estamos viviendo. Es hora que nos hagamos sentir, nos salgamos ya definitivamente de esta confederación y salgamos a educar, a dar la lucha, a pesar de que esa lucha muchas veces aquí en este sector, en esta parte donde estamos viviendo, como en todas partes del país, pero aquí es más grave la lucha por
por el Parque Tayrona, por todo el corredor del Parque Tayrona. Todos hemos sabido de los muertos, de las luchas que han tenido los líderes, y es peligroso. Inclusive yo a veces soy muy atrevida en mis redes sociales. Bueno, ya, ok. Tenemos mucho miedo, estamos muy asustados por lo que está pasando aquí en esta sección del país. Para nadie para nadie es un secreto de la lucha que hay por el corredor del Parque Tayrona. Y cualquier persona que hable, cualquier persona será callada. Entonces, compañeros, yo los invito a nivel de junta directiva a que de verdad sigamos replicando esto, porque el teletrabajo también es un arma de doble filo, porque nos vamos a desunir, las bases se van a desunir, porque los que estemos de pronto en algún nivel de estudios o en un nivel de sindicato, que tenemos conciencia que el sindicato debe ser una organización no solo para nuestros derechos, sino para el bien de la comunidad. El teletrabajo va a desunir las bases, con eso que están proponiendo los gremios de trabajar por horas. Entonces cada uno va a intentar trabajar, sobre todo los que estén menos capacitados, a trabajar por 2, 3, 4 horas para poder llevar el sustento a su familia. Y debemos dar la lucha a favor de todos los colombianos y de todas nuestras familias. Desligarnos de esa parte individual y no darles lo que siempre ha querido el neoliberalismo, volver a la individualidad. Sigamos siendo seres sociales. Gracias. Seccional Santa Marta. Magdalena Santa Marta, que estamos recién celebrando también nuestra seccional, que terminó con 3, 4 personas, ni siquiera era subcomité, nada, y ahora ya somos seccional, contamos con 30 afiliados, pero necesitamos mucha educación. Me han llamado varios compañeros para hablar sobre los ascensos, sobre la escalera que dejó una compañera, pero no es el momento. Le estoy explicando que este conversatorio no es para eso, que por favor se conectara, y si queremos y deseamos que ustedes nos acompañen desde la junta directiva para educar a la gente, porque ha sido difícil. El compañero William, el compañero Carlos Tulio, saben que ha sido difícil esto. Y en mi caso, dígame, doctora, muchos retos por cumplir, y no quiero salir de la procuraduría dejando un sindicato conformado, pero que todavía necesita de mucho empuje de gente joven también. Hay 2 buenas niñas, compañeras, que piensan mucho en las comunidades, pero la mayoría es individualista. No quiero irme ya de la Procuraduría sin haber logrado por lo menos conciencia en eso. De hecho, ahorita también nos llamó otra compañera, los están obligando a trabajar, pero en la provincial, pero no dicen nada. Están yendo casi unas 10 personas de la provincial, cuando hay personas que sufren, ya tienen 60 años y son hipertensas, pero les da miedo a nivel, no son asociados, hay 2 o 3 asociados, los otros están yendo porque les da miedo que haya represalias de su jefe inmediato, pero no lo dicen, me acabo de enterar. Más adelante pues hablaré con algunos de ellos y se lo comunicaré al presidente, porque es que yo soy la tesorera, yo no soy la tesorera de la seccional. Pero bueno, estuve invitada y gracias a la junta directiva y ustedes por escucharme. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Bueno, pues muchas gracias primero que todo a nuestros invitados por haber aceptado esta convocatoria y por esas reflexiones tan acertadas que han hecho el día de hoy. Yo quiero, bueno, primero que todo quería decir es que Carlos Tulio tuvo un problema de conexión, no sé si ya se podría volver a conectar porque le falló el internet. Bueno, porque si no quería informar que eso le había sucedido. Y bueno, en segundo lugar, yo lo que quería era resaltar algunas de las ideas que manifestaron nuestros invitados, que me parecieron muy relevantes y
Una de ellas es el tema de las grandes desigualdades sociales que dejó en evidencia la pandemia. Y si bien, como lo decían ellos, en principio esta pandemia pues como que frenó un poco los movimientos sociales, esperamos pues que de todas formas, de alguna manera esto también influya en la percepción que desde algunos sectores se tienen de esas manifestaciones sociales, porque muchas veces lo que uno ve es que si protestamos, no hay, pues por la polarización que hay en el país, pues se llega a estigmatizar al que protesta, ¿no? Entonces, ojalá que esta pandemia, en la medida en que se han evidenciado las grandes diferencias sociales que existen, nos permita avanzar como movimientos sociales. Otro punto que me pareció relevante también es como el sindicalismo, cómo tiene que orientarse y cómo es necesario que el sindicalismo se piense en el beneficio de la gran mayoría y no pues en búsqueda de beneficios individuales, que es lo que muchas veces ha afectado los movimientos sindicales y lo que los ha deslegitimado, y que sabemos que no está exenta en nuestra entidad y nuestro sindicato de que eso suceda, ¿no? Muchas veces la gente se afilia buscando algún beneficio individual, lo cual es válido, pero no se trata solamente de eso, sino de que también estemos pendientes o que nos unamos como trabajadores para lograr grandes cambios que nos beneficien a todos. Y otra idea que me parece a mí importante y que se desprende de lo planteado el día de hoy es lo que tiene que ver con también con esas nuevas formas de sindicalismo, o cómo el sindicalismo va a abordar esas nuevas realidades laborales. Si bien el trabajo en casa es algo que no estábamos preparados para ello, también es cierto que las tecnologías han ido avanzando y que esto también ha evidenciado el atraso en el que se encuentra el Estado, y lo digo desde el punto de vista de que somos una entidad del Estado, en cuanto a tecnología, todos los problemas tecnológicos que hemos tenido para poder trabajar desde la casa, pero además es evidente también que es necesario que las entidades públicas incursionen en esas formas de trabajo desde casa, no solamente como algo temporal, sino pensando en el teletrabajo como una opción bien organizada, bien planeada, bien planteada, que permita pues una jornada laboral justa, pero que es necesaria también en ciudades como Bogotá, donde los desplazamientos son muy largos y donde muchas veces pues aquí nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que hacemos las podíamos seguir realizando desde casa, y es importante que nosotros como sindicato estemos pues al pendiente de esas necesidades también de los servidores, pero también de la ciudadanía en general. En cuanto a Bogotá, por ejemplo, la posibilidad de trabajar en casa puede también redundar en una mejora de la calidad de vida y también en menos presiones para el ecosistema, por lo menos desde lo que tiene que ver con los sistemas de transporte masivos, ¿no? Aquí en Bogotá hay gente que puede durar 2 horas transportándose en la tarde desde el trabajo hasta la casa, y en la mañana lo mismo, lo cual pues a la larga lleva a que uno llegue a la casa muy tarde, los que tienen hijos pues no ven sus hijos. Eso mejora mucho la calidad de vida. Entonces, sí es necesario, creo yo, que se empiece a pensar en estas alternativas de trabajo en casa como alternativas necesarias, porque el mundo ha evolucionado, porque las tecnologías evolucionan, pero también pensando en los derechos de los trabajadores, en que
las jornadas sean justas, en que se tengan los elementos adecuados y en que sea también el teletrabajo se adecue a estas necesidades del servidor. Bueno, hasta ahí eran esas las ideas que yo quería compartir y muchas gracias. Aló, ¿sí? ¿Me escucha? Bueno, muy buenas tardes para todos. Me encanta verlos tanto rato sin tener la oportunidad. Bueno, yo quiero acá ir a lo concreto. Siento una gran alegría que la USO y la CUT se encuentren acá brindándonos un apoyo y lamento que la CGT brille por su ausencia. Claro está que siempre lo ha hecho, no es primera vez. Hemos perdido toda una vida afiliados a la CGT. Gracias, pues por lo menos yo he sido un contradictor de estos, sobre todo de Julio Roberto Gómez, que es quien maneja su antojo. Hay que ser un poco sincero en esto. Y ojalá, estoy escuchando que nuestros otros panelistas como el doctor Fabio y Edwin hablan de que creamos en otro nuevo sindicalismo, que es el social político. Pues para mi modo de ver las cosas, nuestro gran amigo Julio Roberto Gómez hace rato viene en ese sociopolítico, pero no ha podido llegar donde él quiere llegar, y ese ha sido el fracaso, si se podría decir, de la CGT. Tenemos que mirar con lupa que realmente esto tendría que ser y renovar, cambiar la legislación, porque es que el sindicalismo, si bien es cierto, se basa en los trabajadores y los empresarios, y cuando ya se toman otras instancias sociales como se encuentra hoy día la CGT, que ha mezclado todo lo social, ya se convierte no solo en un sindicalismo, sino en todo un conglomerado social que habría que mirarlo. Para mí es algo que no debiera mezclarse de tal forma, pero bueno, son fundamentos que ustedes tendrían más adelante que esgrimirlo de mejor manera, y tenemos que sopesarlo para ver cómo es. De todas formas, hoy estamos cumpliendo 24 años, como lo dijo el doctor William, mi compañero y amigo, como Carlos Tulio, Tania, Hernán, Esteban, todos les doy una felicitación y me siento contento que aún pues continuemos con esto, Guido, y que sigamos adelante. No es fácil. Miren, acá en Valledupar no es fácil. Acá hacer sindicalismo es bastante duro, sino que lo diga William y Carlos Tulio, que se han dado cuenta de cómo ha sido mi vida acá en Valledupar con todo esto. Pero bueno, lo importante es salir adelante. Y sí los invito a que miremos bien ese sindicalismo sociopolítico, porque mezclar una con la otra, y hay que cambiar la legislación, porque legalmente creo que no nos los permite. Los felicito a todos, un abrazo y muchísimas gracias por haberme invitado. Mil gracias, abrazos para todos. Compañera, ahí está. Aquí estoy. Compañero también, igual dejemos el doctor. Esas formalidades dejémoslas para otros contextos. Aquí todos somos uno, iniciando por agradecer primeramente a nuestros invitados, los compañeros Fabio y el compañero Edwin, quienes tuvieron a bien haber aceptado esta invitación, y también que para nosotros es un motivo de agrado poder compartir estos nuevos espacios desde puntos de vista distintos. Ya llevamos bastante tiempo en las toldas de la CGT, que probablemente si hacemos un análisis en este momento de pronto, o una evaluación de la gestión de ellos hacia nosotros, podrían resultar damnificados, pero entendemos que existen también otros contextos en los cuales podemos desenvolver. Por eso agradezco y celebro que hayan sido ustedes, compañero Fabio y Edwin, quienes estén acá compartiendo con nosotros este momento y esta fecha tan especial, la celebración de los 24 años de Sintraproan como el sindicato mayoritario de la Procuraduría General de la Nación, y como siempre lo hemos dicho, el único sindicato que defiende y reivindica los derechos laborales de los servidores de la Procuraduría General de la Nación.
Para mí es un honor estar en esta reunión con compañeros expertos de alta experiencia en el sindicalismo, como lo es el compañero fundador Carlos Tulio, el compañero William, que por mucho tiempo llevó las riendas de Sintraproan, William Millán, muy conocido por todos ustedes, el compañero Guido también lo veo por ahí, el compañero Calisto, compañera Irma, la compañera Flora Inés, y bueno, y todos los que están aquí, de verdad que es para mí un honor, porque de cada uno de ustedes se aprende de cara al futuro o a los nuevos desafíos que nos podemos enfrentar en este nuevo sindicato, en esta nueva etapa, perdón, y de verdad que es importante las apreciaciones y las ponencias que han hecho nuestros dos compañeros con relación al cambio de rol que debemos hacer en este sindicalismo, y me parece muy importante las propuestas también que hizo el compañero William, pero a eso debemos llegar debemos llegar cohesionados, ¿sí? Debemos nosotros organizar nuestra casa, porque para poder llegar a ese cambio social que desde las bases del sindicalismo estamos predicando, debemos como tal iniciar nosotros una serie de actividades que nos permitan, como Sintraproan que somos, como sindicato mayoritario, unirnos, ¿sí? Hablar un mismo idioma. No es posible de pronto que sigamos como antes se predicó y lo que nos ha generado hoy, creando divisiones entre nosotros, sino más bien, a contrario sensu, empezar a creer en que unidos, sí, como siempre hemos dicho, el pueblo unido jamás será vencido. Por eso en estos 24 años y en esta celebración quiero hacerle un llamado a todos nuestros compañeros que con gran compromiso se encuentran aquí cumpliendo esta magna cita, a que empecemos a transmitirle eso a nuestros compañeros afiliados. Veo que la mayoría aquí son los presidentes, los secretarios, los directivos y personas que en el trasegar de servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación han marcado el paso en Sintraproan, de verdad que los así como lo hicieron conmigo hace 16 años que ingresé a la institución. A los 20 días de haber ingresado me entregaron el formato de afiliación y me dijeron, compañero, me hablaron de Sintraproan, me dijeron qué era Sintraproan, me enseñaron sus caminos, sus objetivos y sus principios, y yo me afilié. Desde esa época he venido en un trabajar de Sintraproan. Así mismo lo hagamos, porque en este caso de pronto nos decía la compañera Sonia que hay unas nuevas formas laborales a las cuales nosotros nos debemos enfrentar, las cuales no esperábamos y no nos imaginábamos, pero es un nuevo desafío para nosotros, pero también necesitamos el apoyo de cada uno de nuestro trabajo esclavizante en casa, que ya no es trabajo en casa, sino esclavitud en casa, porque como les decía, no existen sábados, no existen domingos, no existen festivos, o aún por fuera del horario de trabajo hay que responder ciertas. Es grande, que Sintraproan es una organización poderosa, que Sintraproan está instituida para defender los derechos laborales y que no nos da miedo, no nos va a temblar la mano para denunciar con nombre propio a todas aquellas personas, aquellos jefes que se les da un poquito de poder, no como jefes, porque decía un compañero sindicalista de Barranquilla, decía, jefe no, porque jefe es allá el de la tribu indígena, el que le dicen no, ellos son nuestros superiores jerárquicos que hoy están nominando, pero mañana de pronto no, pero vienen en muchas ocasiones a por debajear a nuestros compañeros, a mandar y a acosarlos de una manera que denigran de todas las actividades y de los principios que a nosotros nos identifican, como por ejemplo el de la dignidad humana. Entonces, en ese sentido,
sentido, sí, yo los invito a todos a que en esta nueva etapa que iniciamos, ya vemos que tenemos que cambiar de rol, un nuevo sindicalismo, unas nuevas formas laborales, el trabajo en casa, una nueva manera de cara al futuro, pero nosotros también nos adaptemos desde ese punto de vista, no quedándonos callados, sino saliéndole al paso a esas situaciones que van en contra de los derechos fundamentales de nuestros afiliados y aún de los no afiliados. ¿Por qué? Porque es el momento, porque así como nosotros estamos aprendiendo, los jefes también quieren aprender, pero están aprendiendo mal. Entonces, hagámoslo. Yo creo que estos 24 años y esta celebración que estamos haciendo con nuestros 34 compañeros que estamos aquí, podemos también hacer un pacto. Así como ya se ha propuesto el pacto social por invitar un sindicalismo desde el punto de vista social político, no nos olvidemos también de la casa, no nos olvidemos del interior, no nos olvidemos de nosotros mismos y que todos nosotros unidos, no somos ni 24, no es la junta directiva nomás nacional, los 10 de la junta, no son ustedes los únicos de la junta seccionales, sino que somos más de 1.200 servidores y más de 1.200 servidores, creo que la posición de esos más de 1.200 servidores debe ser escuchado al interior de la Procuraduría General de la Nación. Así que, compañeros, a cada uno de ustedes también les deseo un muy feliz cumpleaños. Y ahí sí, happy birthday to you, que los cumplamos feliz y que estos 24 sean el inicio de muchos, muchos más. Muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, yo no sé si en este momento estoy en sintonía, pero lo único que les puedo decir es que para todos nosotros llegó un momento histórico supremamente importante. Y es que esta pandemia nos da una oportunidad histórica. Se te escucha, pero no se te observa. No sé, bueno. Los compañeros la quieren ver. Quiero verte. Yo no sé si así está bien. Ahí sí te veo bien. Estás bonita, estás linda. Ahí está bien, ahí está muy bien. Es una oportunidad histórica porque definitivamente nos da la oportunidad de vernos y reconocernos de otra manera. Es una oportunidad en la que todos nosotros tenemos que reinventarnos y reinventar lo que estamos haciendo. Preocupa, yo sé que no solamente me preocupa a mí, sino creo que a toda la organización, a Sintraproan en sus 24 años y en otros tantos que seguramente vamos a estar acompañando a los trabajadores de la Procuraduría General de la Nación. Sé que todos nosotros tenemos grandes preocupaciones. Sé que nuestros invitados nos han hecho un análisis de lo que significa estar en este momento histórico. Pero yo quiero llamar la atención en otras cosas que van a suceder en el futuro del sindicalismo en Colombia y del sindicalismo en el mundo, de las uniones de trabajadores, de los trabajos de los trabajadores colombianos y de los trabajadores de los trabajos de los trabajadores de los funcionarios de la Procuraduría General. Me preocupa que esta pandemia signifique también la pérdida de trabajos al interior de la Procuraduría y al interior de todas las entidades a nivel nacional y estatales. Por todo lo que vemos, encontramos que necesitamos cerrar las fuerzas, mejor, aunar fuerzas para hacer un futuro de todos los trabajadores, no solamente los trabajadores de la Procuraduría General, sino de todos los trabajadores que hacen parte del Estado, una garantía que cobije no solamente a ellos, sino a sus familias. La preocupación nace por todas las medidas que ha sacado el gobierno para enfrentar el coronavirus.
Y eso le preocupa no solamente a la suscrita, sino creo que le debe preocupar a todas las organizaciones sindicales y obviamente a los papás de nosotros que son las confederaciones. Por eso tan importante hoy celebrar con confederaciones que han dado una lucha histórica en Colombia, y por eso importante es que nosotros hoy estemos celebrando más de 2 décadas de sindicalismo en la Procuraduría General de la Nación, que es finalmente la que representa a todos los colombianos y representa también a los trabajadores en Colombia. Y obviamente, y por qué no decirlo, a los trabajadores que hacemos parte de la Procuraduría. Las entidades siguen. Nosotros, los funcionarios, hacemos entidades grandes. Yo los invito que en estos 24 años miremos hacia adelante, nos repensemos diferente y empecemos a trabajar mancomunadamente con otras organizaciones para el futuro de los trabajadores colombianos. Mil gracias. Tania, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Mi nombre es Javier Blanco, les saludo desde Baranoa Atlántico, aquí a 15 minutos de Barranquilla. Para quienes no me conocen, yo soy el secretario general de Sintraproban, llevo ya un año ejerciendo ese rol. Gracias a los compañeros de la USO, al doctor Fabio, a Edwin, por compartir con nosotros en estos 24 años. Sintraproban, más vivo que nunca, ese ha sido nuestro eslogan desde que estamos defendiendo de que estamos más vivos que nunca. Me alegra ver aquí a varios compañeros que hacía mucho tiempo no lo veía, al amigo William Millán, a Guido, a la compañera de Guainía Quintero, al compañero Eduardo Calisto, con quienes he compartido muchas veces en capacitaciones que ha hecho la entidad y en organizaciones de reuniones del sindicato. Bien, yo voy a ser muy breve atendiendo el pedido de la compañera Tania de que seamos breves porque tenemos plazo hasta las 3. Y mi llamado es a la reflexión del siguiente, es contra el Procurador General. Luz para otras entidades y oscuridad para la Procuraduría y en especial para nuestros trabajadores. No es posible que él siempre esté en foros atendiendo otras situaciones y descuida a sus empleados. Ese es el primer llamado. Nosotros como organización sindical debemos hacerle el llamado a él como procurador de que tiene unos empleados, de que debe velar por ellos y que debe respetar los derechos de nuestra organización. Hoy también me reunía con varios alcaldes del Magdalena y entre esos había alguien que había dicho, y dije, a las 1 de la tarde vamos a celebrar los 24 años de nuestra amada organización sindical, Sintraproban. Y alguien que ejerce de directivo, digo, ¿y qué es eso Sintraproban? ¿Eso es una empresa de transporte o qué? Cosa que me dio duro, me dio tristeza y dije, bueno, pronto vas a ver qué es Sintraproban, porque ella es líder territorial de una procuraduría y ojalá ahí nos estén presentando casos de acoso laboral, porque seguramente vas a ver muy pronto de nosotros. Lo otro es, para estar a tono con estas tendencias del sindicalismo moderno, yo he sido uno de los directivos que he propugnado de que cambiemos ese chip, de que no solamente es, como lo decía el amigo del abuso, de que nos miremos nosotros como gremios solamente, sino también trascender en lo social, por esa revitalización sociopolítica del sindicato del que habla, expresada, y que tenemos que tener en cuenta también a los tercerizados, al trabajo informal, en fin. Pero también he llamado la atención a que nosotros como sindicatos también debemos vigilar y supervigilar la actividad contractual de nuestro procurador general, porque allí también se nos presentan problemas que nosotros como sindicatos somos los llamados a ejercer ese control. De nuevo, felicitaciones a todos por estos 24 años. Un fuerte abrazo a todos mis amigos y esperamos vernos en otra oportunidad muy reciente. Muchas gracias a todos. Active el micrófono, compañero Guido, que lo tiene apagado. ¿Me escuchan? A todos ustedes, muy buenas tardes. Tania, gracias por esa invitación. Al compañero Fabio y al compañero Palma de la USO, agradecerles, hombre, haber aceptado la misma. Y a todos los sindicatos, yo escuchaba cada uno de ustedes ahorita y me llamó la atención algo que dijo el compañero William respecto al presente. Fíjese, hermano, que
hablar del presente en estos momentos, del futuro, hablar del futuro en estos momentos está como difícil, porque el problema es actual. El problema nos lo están licuando a través de decretos y a través de prórrogas. Entonces, nadie sabía, mira que todas las centrales se tenían programado para el 25 de marzo el segundo paro nacional, no se pudo hacer. Nadie sabía que esta pandemia iba a ser primero, nadie sabía de qué se trataba. Segundo, menos saber cuánto se iba a demorar. Y tercero, seguimos en la misma donde estamos presenciando que el gobierno está haciendo lo que se estaba luchando por evitar que se diera, lo están haciendo a pupitrazo limpio, como es lo que viene de la reforma laboral y de la reforma pensional. Pero yo sí quisiera aprovechar, ya que tuvimos a estos dos grandes invitados, preguntarle al compañero Fabio o al compañero Palma, Edwin, ¿qué va a pasar con Colpensiones y en qué va a quedar la prima y la reforma laboral a la que estamos esperando? No sin antes, me place, William, que haya tocado el tema hoy de la desafiliación de la CGT, tema que usted más que nadie lo sabe, que hace años se lo vengo proponiendo a la Junta Directiva Nacional, y ese tema lo he tratado mucho también con el compañero Calixto. Entonces, me gustaría, compañero Fabio, o el amigo Edwin, que tratara el tema, a ver qué de las preguntas que estoy haciendo. De una, como dicen. Mire, compañeros, el gobierno, vuelvo y repito este pedacito, pero con eso no nos podemos quedar. Desde el punto de vista legal, el gobierno no puede hacer ninguna modificación desde el punto de vista laboral. Está contemplado en el artículo 215. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya el gobierno empezó a decir de que de pronto la prima había que pagarla. Yo no sé si han escuchado las disertaciones que hizo Duque al respecto, porque ellos saben que evidentemente se han metido en un problema. Nosotros, frente al tema de la prima, estamos diciendo es que las empresas, especialmente pequeñas, medianas y microempresas, que no tienen cómo pagarla porque no tienen flujo de caja, el Estado debería subsidiarla. Lo decimos categóricamente, ¿sí? Porque al final la única posibilidad de que haya consumo es que la gente tenga plata, y si hay consumo, pues puede haber reactivación económica, si no, no. Si no hay consumo, pues las cosas se quedarán en las bodegas, y en las bodegas el capital se destruye. Eso, el capital tiene sentido si circula, y especialmente si los trabajadores producen y consumen, de resto no tienen salida. Entonces, yo creo que lo que va a pasar con esa prima, pues tenemos que estar muy pendientes. El llamado es que ningún trabajador consienta, ¿sí?, de que se la aplacen con ningún empresario. Eso esa debe ser como la orientación general que hagamos. Ningún trabajador firme eso, y que se la paguen. Yo no sé cómo van a hacer, pero que la paguen. Y seguiremos reclamándole al Estado que sea ella la que lo subsidie. Y con respecto a esa reforma laboral, pues este es un pulso político, Guido, un pulso político entre el empresariado, el gobierno y obviamente la población, pero especialmente los trabajadores, que tenemos que velar porque eso no suceda. Y bueno, por lo pronto estamos confinados y estamos un tanto desmovilizados, pero ya empezamos a discutir unas formas de movilización. Ahorita a las 3 tenemos reunión del Comité Nacional de Paro, y ahí vamos a discutir unas propuestas que lleva la CUT para que empecemos la otra semana algunas movilizaciones, todavía muy centradas, muy de plantones y muy con todos los protocolos de bioseguridad y de bioprotección, porque no vamos tampoco a arriesgar a la población y a los dirigentes sindicales, pues para que el gobierno, con el levantamiento de la cuarentena a partir del próximo lunes, empiece a dispararse aún más los contagios y los muertos, que fue lo que pasó o lo que está pasando tanto en Estados Unidos como en Brasil, por la desconsideración de estos gobernantes de decir que no importa, que lo importante es la economía y que la salud o la vida es secundaria, ni más faltaba. Entonces, Guido, esta es una batalla política. Vamos a hablar con Raimundo y todo el mundo. Lo que hicieron hoy los senadores de la República de acompañar la propuesta que habíamos levantado en el Comité Nacional de Paro de la Renta Básica Universal en el Congreso es un pulso político con el gobierno para hacerle entender
de que tiene que gastar plata en vez de estar reduciendo los derechos de los trabajadores. Entonces los invitamos a que nos acompañen en esas movilizaciones. ¿En qué va a quedar Colpensiones? Colpensiones. Bueno, para acabar con Colpensiones tienen que hacer la reforma pensional, ¿sí? De fondo. Es decir, el gobierno tiene que, ustedes se han dado cuenta que el gobierno en ese punto ha dicho que la reforma pensional y la reforma tributaria serán para después. Pero es muy probable que pasada la pandemia nos presenten otra vez la reforma pensional, que es la que quiere Duque y que es la que quiere Uribe y que es la que quiere Carrasquilla, y es que se acabe Colpensiones. Ese es otro pulso político que solamente lo resolverá una fuerte movilización social. La del 21 de noviembre, a pesar de que uno a veces no hace mucho aspaviento con esto porque el Estado sigue pensando en las mismas cosas, hemos logrado aplazar esa reforma pensional, por lo menos la hemos logrado aplazar, ¿sí? Y creo que debemos seguir persistiendo en eso a ver si logramos o desestimarla o llegar el momento en el cual seamos gobierno y poder, y entonces ya no nos puedan, si no la aplicaron, devolverla. Y si no la han aplicado, entonces aplicar la que nos conviene a nosotros, que se acaben los fondos privados de pensiones. Una batalla política que no se resuelve en los estrechos marcos del sindicalismo, sino que se resuelve en una lucha política abierta de gobierno y de poder. Hola, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Nora Angelina Serrano, soy presidente de la seccional Cúcuta. Primeramente extiendo un saludo de felicitación a toda la organización sindical, a nuestro sindicato y también a sus miembros fundadores, de los cuales aprendemos día a día esta actividad sindical. Siendo breve y precisa, respecto a la invitación del señor Edwin Palma en el concepto de revitalizar el concepto de los sindicatos, quisiera pues presentar una propuesta de que una de estas medidas para lograrlo puede ser la implementación de una serie de capacitaciones en todas las seccionales, porque realmente las últimas dificultades que se han presentado en nuestro sindicato se da cuenta de que es de verdad, o sea, se han perdido los valores que deben regir a las organizaciones sindicales. Entonces pienso que para una de las maneras y las medidas para recuperar esos valores y aplicar los principios que nos rigen a nuestra organización sindical es realizarlas e ir implementando pues esos para hacerlos funcionar, y pienso que de ahí depende la continuidad de la actividad sindical, no solo al interior pues de la Procuraduría de nuestros sindicatos, sino también en todos los sindicatos existentes. En otro sentido, también en concordancia con lo que manifestaba el compañero Esteban, pienso que debemos organizar primero nuestra casa. Hemos visto al señor procurador defendiendo las medidas sanitarias del sector de los sectores de la salud. En ese sentido, pues recientemente se publicó la directiva 020 en cuanto a las medidas de bioseguridad, de protección. Hablo por lo menos en la seccional Cúcuta, en nuestra sede, hay funcionarios que por sus obligaciones deben acudir a la oficina, sea porque se les dificulte, porque deban escanear, porque tienen que cargar en el SIM, y realmente hoy en horas de la mañana estuve hablando con el coordinador administrativo y acá no se ha enviado, o sea, lo que hablan de termómetros, de material de protección, alcohol, acá no ha llegado nada. Entonces pienso que también pues quería como aprovechar este espacio y extenderles esa molestia, y más aún cuando yo en días anteriores había enviado a Secretaría General una solicitud de implementación de medidas acá en las sedes de Cúcuta. Entonces es en ese sentido pues que quiero compartirles esta falencia que presentamos. Muchas gracias a todos y bendiciones. Parece ser que se le cayó la red a la compañera allí. Lo que pasa es que ella es del Amazonas, entonces allá la conectividad es complicada.
problemas de conectividad por esa región. Esos son los problemas que tiene la Procuraduría, que no tiene su planta propia para hacer todo. Sí, señor. Tania, que cierre Carlos Tulio entonces. Que cierre Carlos Tulio por el tiempo. No, presidente. En la Amazonas. Bueno, ya. Me regala un minutico, por favor. De allá. Me regala un minutico, por favor. Minutico. Bueno, primero otra vez el doctor lo eliminamos de acá, somos compañeros. Segundo, bueno, Fabio creo que contestó bien las preguntas que hicieron antes, que hizo el compañero Guido, pero frente al tema veo que los dejó muy inquietos algunos el tema del concepto del sindicalismo sociopolítico. Para precisarle una pregunta que hizo un compañero, no se requiere modificar la ley, es más bien el tipo de sindicalismo. Y yo pongo dos ejemplos, no porque haga parte uno de ellos. El tipo de sindicalismo que hace la USO es un sindicalismo sociopolítico. Más allá de los derechos de los trabajadores petroleros, plantea la necesidad de una redistribución de la riqueza minero-energética, plantea la defensa de lo público. Es más o menos para el otro es el de FECODE. FECODE no solamente pelea por los derechos de los maestros, sino que plantea la necesidad de fortalecer la educación pública, por mejores condiciones para el acceso a la educación pública en los lugares donde no hay, por más recursos para la educación pública, en fin. Entonces, es eso. Y al respecto, les compartí por el chat de este documento, de este Zoom, 3 lecturas que desarrollan más o menos el concepto con más detalles para que obviamente profundicen el concepto, porque veo que los dejó inquietos y creo que eso ya es una ganancia. Siempre dejar inquietos es importante en un momento como estos. Y para responderle a la compañera Angelina, que sin duda alguna, la idea es que con formación sindical y formación política podamos aclarar muchos de estos temas de los que aquí hemos conversado. De nuevo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Se cuenta? Le robó. Compañeros, llegó el momento de culminar este conversatorio tan interesante. Lastimosamente tuve problemas con la internet y me perdí gran parte de la intervención del compañero Edwin Palma. La situación laboral en la Procuraduría no es nada fácil. El desconocimiento de los derechos laborales por parte del señor Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, son alarmantes. Una cosa es lo que dice en forma externa y otra cosa es lo que está ocurriendo en la Procuraduría General de la Nación. La politiquería nos permeó. Cuando sale un directivo sindical por cualquier circunstancia, con ocasión de la carrera administrativa o del concurso, como nuestra compañera Idalina Solano Espino, presidente de la subdirectiva de La Guajira, inmediatamente proceden a terminar el contrato de la vinculación con la entidad sin iniciar la respectiva autorización ante los jueces de la República para terminar el contrato laboral. En cambio, cuando son los hijos de los políticos y los mismos políticos y los hijos de los magistrados de las altas cortes, los que salen por la misma causa por la que salió la compañera Idalina, a las 3 horas los están volviendo a nombrar y dan orden perentoria a las coordinaciones administrativas que los posesionen inmediatamente por fuera del término de 10 días hábiles que exige la reglamentación interna de nuestra entidad. El acoso laboral es permitido. Las compañeras de UGA llevan 2 años soportando una inclemente persecución laboral de su jefe, un acoso laboral aberrante, donde muchas padecen graves afectaciones psicológicas, y el señor Procurador General de la Nación no ha tomado ninguna medida preventiva para que cese ese acoso laboral contra las compañeras de la provincial de UGA. Ahora, se inventaron otra figura
para acabar de mejorar los derechos laborales, la famosa asignación de funciones. Es decir, a un compañero le asignan funciones. Pongamos el caso en el Amazonas y dicen que no lo están trasladando, ni lo están desmejorando en sus condiciones laborales, ni le están violando ningún derecho porque se trató de una simple asignación de funciones, cuando el trabajador se ve obligado a desplazarse hasta el Amazonas. Eso es lo que está ocurriendo en la Procuraduría General de la Nación. Y si me extiendo más, no terminaríamos, compañero Fabio y compañero Edwin, de saber las atrocidades que viene cometiendo el señor Procurador General de la Nación contra los servidores de nuestra entidad. Muchas gracias, compañeros, por la presencia y por el apoyo que nos han prestado en este foro. Tiene la palabra doctor Fabio y la palabra doctor Edwin. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias por la invitación. A mí me complace mucho haber participado en este evento de ustedes, especialmente reconocer que 24 años para una organización sindical son muy importantes, pero lo más importante es lo que viene, siempre será así. De tal manera que los felicito por lo que han hecho, pero especialmente por lo que tenemos que hacer hacia el futuro, que son grandes desafíos y grandes responsabilidades, y aspiramos a contar obviamente con ustedes. Muchísimas gracias, muchos éxitos, pero en el día de hoy, muchas felicidades. Y nos vemos. Voy para otra reunión. Muchísimas gracias. Adiós, Tatiana. Adiós, Pablo. Adiós, Guido. Adiós, William. Gracias, Fabio. Okay. Doctora Tania, para finalizar también, en la última reunión de Junta Directiva Nacional de Sintraprovan, se aprobó convocar a asamblea extraordinaria para decidir la desafiliación a la CGT, pues como todos ustedes saben, esa es una decisión que está en cabeza de la Asamblea Nacional de Delegados. Con el compañero Esteban y el compañero Javier y nuestra secretaria Viviana estamos haciendo la respectiva convocatoria para que a la mayor brevedad posible se elijan los delegados plenos por regiones y tratar de realizar este evento antes de finalizar el mes de julio. Sintraprovan, más viva que nunca, presente. Muchas gracias, compañeros. Bueno, presidente. Muchas gracias. No, ya me había despedido, pero bueno, sí, es un gusto para mí haber estado acá. Cuenten conmigo, espero contar con ustedes y seguramente nos estamos viendo. Me alegra haberlos dejado un poco picados con el concepto del sindicalismo sociopolítico. Vamos a profundizar sobre eso, seguramente les va a gustar. Un abrazo para todos. Compañera Tania, qué pena romper el protocolo. Yo sé que es 24, pero sí, un llamado a todos los compañeros. Queremos tener una foto de todos los que asistimos. Hay varios compañeros que tienen la cámara apagada, entonces pues la foto nosotros la tomamos es con los pantallazos. Queremos salir en el cambalache, en los boletines y pues hacer una buena publicidad respecto a entonces pues las compañeras que les gusta peinarse y todo eso, pues yo las veo bien peinaditas, entonces no hay ningún problema. Hay algunos compañeros todavía, el compañero Carlos Tulio tiene la cámara apagada todavía, y Dalina, Nancy, Florinés, Belia, Sara Isabel, hay alguien que está identificado como MADT, también, a ver si sacamos la mejor sonrisa. Esperamos que nuestra compañera colaboradora, gracias por sí, bueno, vamos a esperar que nos tome la foto, eso sí, sonriendo. Hay alguien con tapabocas, pues no puede sonreír, cuénteme. A ver, entonces vamos a esperar que se nos vea sí, señor. Esteban, quería aportar que es la segunda vez pues que tenemos la presencia de un compañero del abuso. La vez de la reunión que sostuvimos en Santa Marta, contamos con el compañero Hernández, ¿se acuerda, William? Allá en Santa Marta, la Asamblea General, contamos con la presencia de Hernández. Entonces, bueno, excelente. Estamos teniendo buenos compañeros y es hora de unirnos, pero no con malos elementos como el señor Julio Roberto Gómez. Y yo he sido un luchador contra ese nefasto para el sindicalismo. Es una prostituta del sindicalismo y lo digo a boca llena.
En ese entendido corresponde a todos ustedes ahora que le hagamos llegar la resolución de convocatoria, porque todo parece indicar que va a ser una convocatoria virtual. Entonces corresponde a cada uno de ustedes empezar a tramitar. Lástima que no lo hicieron en Cartagena, que la propuse y me la tiraron. Pero bueno, al suelo sin darse digamos cuenta de la realidad. digamos que este es el escenario perfecto. Y veo por ahí a la compañera colaboradora de nosotros, a Elizabeth. No quiero dejar pasar esta oportunidad para saludar de una manera especial y presentarle a todos a ustedes, los que no conocen, a la compañera Elizabeth, quien trabajó con nosotros junto con Judy, colaboradoras hasta inicios del año pasado, y Eli, pues hoy en esta celebración la tenemos con nosotros. Entonces, de pronto, no sé si la moderadora le regala un minuto para que nos salude. De pronto me estoy saltando a todos los protocolos, perdone ahí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho volverlos a ver, así sea desde la distancia. Un abrazo muy especial para todos, los extraño mucho. Y súper con esta invitación. Me alegra mucho que me hayan tenido en cuenta y un abracito para todos. Lo mismo, Eli. Muchas gracias. Yo igual también los extraño mucho y desde la distancia también aún soy Sintraproban. Sí, ya, muchas gracias. Ya quedamos en manos suyas, compañera. Fuerte abrazo, Tania. Presente. Todos alcemos las manos así para la otra foto. A ver, todos con las manos aquí. Todas con las manos arriba, eso, ahí. Ahí, Viviana, para la foto. Exacto, todos con la... Listo, muchas gracias Más a vivo todos. que nunca. Y vamos para adelante. Abrazos. Sintraproban más vivo que nunca. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao a todos y chao. Chao, Guido. Chao, Irma. Abrazos a todos. Saludos de Guainía también, por allá. Carmelo, fuerte abrazo, Carmelito. Que Dios los bendiga a todos. Acuérdese de los guaros, doctora Catania. Carmelito. Saludos y abrazo. Lo mismo. Señora, Calisto. Estoy contigo, Calisto. No fui la plena, pero estoy contigo. Señora, yo llevo los bambucos, no se preocupe. Esteban. Un abrazo para todos. Chao. Carlos, todos. Hasta luego.